Bueno, en la plenaria de hoy, el título es, vamos a hacer la traducción al castellano, de los datos al conocimiento, aplicaciones de la inteligencia artificial al control de procesos. La va a dictar el profesor José Alberto Romagnoli. Vamos a empezar a improvisar. Que recibió el título de ingeniero químico en la Universidad Nacional del Sur en 1974 y su doctorado en la Universidad de Minnesota en 1980. ¿Por qué lo del 74? Que está de más, me dicen. Porque ese año no es lo único que hizo recibirse Romagnoli. Durante ese año participó del Campeonato Nacional de Fútbol como arquero y jugaba al básquet en primer nivel. Inclusive llegó a jugar en la selección bahiense de provincia de Buenos Aires en equipos con Fruet, Cabrera, de Lizazo. Para los que somos de la zona de Bahía Blanca sabemos de quién estamos hablando. De hecho, varias calles de Bahía en el día de hoy, de alguna avenida. Después de que hizo el doctorado, volvió como profesor investigador a Plapiqui, de vuelta a la Universidad Nacional del Sur, hasta que consiguió un puesto bueno, estuvo un tiempo también en la Universidad de Davis, en California, y obtuvo una chair en la Universidad de Sydney, la chair ICI, en Australia. Posteriormente está desde hace algunos años, no sé exactamente dónde, en Louisiana State University. Ha ganado varios premios, pertenece a la Academia de Ciencias de Australia, un premio ahí que le dio el primer ministro de Australia. Bueno, y hoy nos acompaña para dar la charla. Gracias, Cacho. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Tengo todas las manos ocupadas. Me gusta hablar de parado, así que por eso me voy a parar. Tengo que coordinar, tengo que empezar a coordinar. ¿Ahí está bien? ¿Ahí está bien? ¿Más cerca todavía? Ah, bueno. Cuando José me invitó, me empezó a decir, mira, Cacho, ¿qué me dice Cacho todavía? Pocos tipos me dicen Cacho, pero bueno. No podemos ofrecer mucho, viste, esas cosas. Digo, José, no te hagas problema. Yo necesito una excusa para venir a Argentina. Y bueno, necesito una carta de invitación y con eso yo me arreglo. Porque es un placer estar acá y venir a compartir un poco de lo que estamos haciendo, que es un tema interesante, sobre todo aplicaciones industriales. Ahí donde estoy yo, la zona esa, imagínense, de Baton Rouge a Houston hay 250 plantas químicas, al menos. Creo que hay algunas cuantas más porque este análisis se hizo hace unos años. O sea, es todo el cordón, el gran cordón petroquímico de América. Está con el puerto de Luisiana, ahí va todo el gas, todo el procesamiento. O sea, es tremendo. O sea que la industria química ahí es realmente poderosa. Y tenemos muchos contactos industriales. La charla de hoy se basa en cómo extraer el conocimiento de los datos y cómo usar ese conocimiento para mejorar la performance sobre procesos químicos. Ustedes saben, me pasaron ya, debiera que... ¿Funciona esto? ¿Tengo que ponerlo acá? ¿Funciona? Sí, no, antes estaba funcionando. No funciona ni ahí. Ahí todo está funcionando. No, lo que les quería decir, hablando de inteligencia artificial,
No sé si conocen el ChatGPT o ChatGPT. Lo voy a mezclar porque a veces aprendí todo esto en inglés. Me resulta muy difícil. Le pido perdón porque la charla es en inglés. Me hubiese tomado un montón de tiempo cambiarla al español. El ChatGPT, y entonces le digo, cuando estaba preparando esto, digo, bueno, le pregunto al ChatGPT que me prepare un título, un mejor título. Entonces me dio esto. Es el título que me dio ChatGPT. Pero no solo eso, después charlando con mis estudiantes, hay una chica en mi grupo, Estelle, y se le ocurrió pedirle que le prepare un poema de la ingeniería química y la inteligencia artificial. Y acá está el poema. Esto fue preparado por ChatGPT. La cosa es increíble, porque es un lindo poema, realmente, ¿no? Y no solo una parte, sino todo el primer poema. O sea que hablando de inteligencia artificial, que tenemos una prueba de lo que es la inteligencia artificial funcionando. La charla de hoy, la idea es, después de una pequeña introducción, le voy a mostrar algunas aplicaciones, o sea, poco de teoría en sí mismo, algunas cosas incluso ni las entiendo yo, porque las hacen mis estudiantes, pero más de aplicaciones, porque son aplicaciones interesantes que muestran un poco el potencial de estas técnicas y cómo pueden ayudar a resolver problemas concretos. ¿Qué es lo que pasó acá? Yo empecé con esto, con un proyecto industrial que desarrollamos con una empresa en China, y lo único que teníamos información eran los datos. Y a partir de eso hicimos todo el proyecto con esta empresa, ¿no es cierto? O sea, se fue usando para resolver problemas concretos. Teníamos que presentar los resultados y darle una tecnología para operar el proceso. Y eso es lo que pasó. Entonces vamos a tocar distintos aspectos de inteligencia artificial, o sobre todo, más que nada, inteligencia artificial. AI es algo para vender, es un lindo título, pero en realidad usamos lo que se llama Machine Learning, ¿eh? Que es un área de la inteligencia artificial. La industria química, como todos sabemos, es una industria muy poderosa, o sea que es muy importante. En Estados Unidos, especialmente en los próximos años, va a aumentar el volumen que es lo que se produce. Y no solo eso, que además del volumen, las tecnologías van progresando con todos estos desarrollos que hay en cuanto a la energía, ¿cómo se llama?, limpia, ¿eh? Y cómo producir distintos tipos de cosas en forma más limpia. Los procesos se hacen más complicados, ¿no es cierto? Aumentan los volúmenes, los procesos más complicados requieren técnicas más avanzadas para operarlo y para sacar mayor beneficio, ¿no es cierto? Y hacerlo más seguro y cumplir con los requisitos ambientales. Entonces la ingeniería química se está rápidamente adaptando a la idea de la era digital. Se está moviendo bastante rápido en eso. Y lo veo yo todos los días porque las empresas requieren este tipo de gente con este tipo de entrenamiento. Casi todos los que me piden ahora las empresas allá en Estados Unidos son gente que tenga capacidad de conocimiento en cuanto a machine learning y ese tipo de cosas, ¿eh? Ha cambiado mucho eso. Y eso dentro de lo que se engloba el área de Industry 4.0, que es lo que se llama manufactura inteligente. ¿Okay? Ahora, la manufactura inteligente, uno de los principales fundamentos para usar, para desarrollar esta idea, es el Machine Learning, ¿okay? Que combina máquinas, o sea, máquinas, algoritmos y procesos, y gente, ¿no es cierto? Ahora, Machine Learning es perdón, Machine Learning es un branch o una rama de la inteligencia artificial y de la ciencia de computación en la cual usamos datos y algoritmos que aprenden y tratan de representar el comportamiento humano, ¿no es cierto? Ahora, podemos ver aquí que es realmente un branch de la inteligencia artificial, la machine learning, que involucra varios aspectos. Y esos son los que voy a atacar hoy yo
distintos aspectos de Machine Learning y cómo esos aspectos pueden resolver problemas prácticos dentro de lo que es la ingeniería química. Como decía antes, hay diferentes tipos de aprendizaje. Perdóneme porque a veces mezclo los conceptos en cuanto al inglés y al español porque yo los aprendí en inglés. Y a veces me resulta muy difícil entender cómo no suena lo mismo. Diferentes tipos de machine learning, diferentes tipos de aprendizaje, ¿eh? De acuerdo al tipo de datos y la aplicación. Entonces, el primero que comenzamos es este acá, que es lo que se llama aprendizaje no supervisado, sin supervisión. O sea, la idea acá es dejar que los datos nos digan la realidad. Dejar que los datos hablen por sí mismos y nos den información. Si hay una cierta estructura, un cierto pattern en los datos, lo sacamos sin participación del usuario. Directamente a partir de los datos, sin participación del usuario. Esa es una parte demasiado. ¿Y qué es la parte fundamental? Porque es el principio. A partir de ahí empezamos a conocer el proceso, ¿no es cierto? A partir de los datos y sacamos información. Lo importante es cómo sacamos esa información. Si hay una cierta estructura de los datos, no. Todos sabemos que en una planta química si tenemos que analizar 2 años de datos para determinar qué pasó durante ese tiempo y tenemos que tener algún modelo que permita predecir ese comportamiento, es muy difícil hacer eso. Es tedioso. Bueno, esta técnica permite hacerlo en forma automática. Voy a mostrar algunos ejemplos y cómo eso permitió en nuestro caso resolver algunos problemas. La segunda método de aprendizaje, después de en esta etapa primera se hace lo que se llama un label de los datos, se clasifican los datos. O sea, hay información acerca de los datos. Cuando tenemos esa información, la podemos guardar en distintos archivos, la usamos y ya en ese caso se transforma en lo que se llama supervisada, aprendizaje supervisado, supervised learning. Se asume que los datos tienen una cierta label o clasificación, conocemos algo de los datos. Por ejemplo, si estoy tratando de desarrollar un método para detección de fallas, conozco cuál es la condición normal de operación, la condición de falla y distintas fallas. Entonces puedo entrenar un algoritmo que aprenda esos patrones, ¿no es cierto? A partir del conocimiento previo. Y después hay otro tipo de learning, que es lo que se llama reinforced learning, o reforzado, creo que sería, ¿no? Reforzado, aprendizaje reforzado, en el cual alguien aplica una acción sobre un proceso o sobre un sistema y el sistema responde. Yo recibo esa información y aprendo de eso. Entonces, de tal manera que trato de buscar una trayectoria óptima a partir de los datos que me permita llevar el proceso a lo que produzca el máximo beneficio. En este caso se llama el máximo reward, ¿no es cierto? Esto es cómo las máquinas aprenden. Por ejemplo, la máquina que aprendió a hacer ajedrez, a vencer a un contrincante. ¿Cómo aprende? Prueba y error, diría. Se aplica una acción, se aprende y si mejora, se toma, si no mejora, entonces guarda toda esa información y trata de encontrar la trayectoria óptima hasta alcanzar el objetivo. Esta charla se trata de mostrarles cómo se pueden resolver problemas prácticos en función de estas diversas técnicas de Machine Learning. Empezamos con el principio. Acá tenemos Machine Learning y el primero que vamos a tocar es la parte no supervisada, ¿no es cierto? La idea aquí es un proceso químico, fundamentalmente es decir, bueno, yo tengo 2 años de datos, 1 año de datos, un ciclo de un reactor, como el caso que voy a mostrar yo aquí. ¿Cómo saco información de qué pasó en ese proceso? Bueno, para hacer eso necesitamos dos partes. Esta parte se hace con 2 estrategias. La primera es tratar de volcar los datos de alta dimensión a una baja dimensión. Lo que se llama dimensionality reduction en inglés. Reducción de la dimensionalidad. Ahora, todos sabemos fundamentalmente, todos sabemos que hay técnicas tradicionales
conocer las típicas de proyecciones, por ejemplo, el Principal Component Analysis, análisis por componente principal y derivados, que son métodos lineales que hacen proyección, que me transforman de un sistema de alta dimensión a un sistema de baja dimensión. 100 variables de un proceso las puedo visualizar en 2 o 3 dimensiones. Eso es lo que hace. Busca, saca features del sistema que son características y elimina correlación entre las variables. Pero han aparecido técnicas nuevas, muy novedosas, desarrolladas de Computer Science, que son las técnicas que más tipográficas. Lo que se trata es hacer un gráfico matemático en alta dimensión y se trata de volcar ese gráfico de matemático de alta dimensión a uno de baja dimensión. Son muy avanzadas, desarrolladas en Computer Science, fundamentalmente. El problema ahí es que ellos tienen otras prioridades, otro tipo de datos. Generalmente son datos que son fabricados para hacer el estudio. Los procesos químicos son distintos, o un proceso en general es distinto. Nuestra tarea es ahí buscar estas técnicas, cómo trabaja en nuestra aplicación. Y cuáles son las técnicas que se adaptan mejor a ese tipo de aplicaciones, en caso de datos industriales. Y ahí vemos que hay una serie de técnicas novedosas, nuevas, sobre todo esta acá, que empezamos a trabajar recientemente, fue desarrollada en 2018, PacMap, que es muy interesante, porque permite transitar el movimiento de los datos entre lo que es comportamiento global del problema y comportamiento local. Voy a hablar un poquito de eso porque es muy interesante. En una planta química, si tengo datos por un año de la planta, te imaginan que hay una gran cantidad de datos, ¿no es cierto? Ahora, cosas que pasan en un día o dos, dentro de todo eso se pierde. Y hay algunas variables de proceso que cambian, pocas. Eso es lo que se llama local structure, le llamo yo. Después hay cambios globales, macroscópicos, cambios más grandes, que duran más. Entonces, por ejemplo, si usamos las técnicas tradicionales, capturan los cambios globales, pero no capturan los cambios más locales, los comportamientos más localizados. Esta técnica permite hacer una transición entre lo que es global y lo captura ambos. Es muy interesante. Por eso tenemos que saber de qué se trata, no usarlos a ciegas, ¿no es cierto? Eso es lo que tratamos de hacer nosotros. Y el otro componente que hay aquí es, una vez que volqué los datos a una dimensión menor, que lo puedo visualizar bien, ¿cómo empiezo a clasificar los datos? Ahí está la parte de clasificar, o sea, lo que se llama clustering. ¿Cómo defino clúster? Los clústeres, en nuestro caso, en una planta, serían ¿qué? Distintas condiciones operativas. Y además, ¿qué nos produce esas condiciones operativas? ¿Cuáles son las variables que son responsables de la producción de esas? Entonces, ahí empiezo a sacar información del sistema. Y de vuelta, acá en este tema, hay métodos convencionales como K-mean y esas cosas que son tradicionales, y después han aparecido de la Computer Science nuevos métodos que separan los datos y los clasifican en función de la densidad de los datos. Son técnicas muy avanzadas, incluso permiten condiciones que están muy sparse y que muestran transiciones debido a los efectos de la acción de control, y se las puede clasificar como ruido. Entonces empieza a separar y no los clasifica como clúster. Entonces empezamos a usar estas técnicas más avanzadas que son muy poderosas, pero de vuelta, tenemos que ser cuidadosos porque si lo usamos, porque estas fueron desarrolladas en Computer Science, y los datos para ellos son distintos, lo que significa los datos para ellos son distintos que para nosotros. Entonces ahí hay un problemita en el sentido de decir, usarlas con una cierta capacidad de entendimiento que nos está dando. O de otra manera, podemos sacar basura, ¿no es cierto? Y ahí nos vamos a enfocar nosotros, a eso, ¿no es cierto? Y además el hecho que diferentes técnicas producen diferentes representaciones de los datos. ¿Okay? ¿Cuál es la que más se adapta mejor para nosotros? Además hay otras técnicas adicionales. Esta es una técnica muy interesante que se llama Self-Organizing Map,
que es una red neuronal de dos capas, la capa de entrada y una capa, es como extender una net en los datos, ¿no es cierto? Y define algunos puntos de esa net, y cuando se entrena esa net se va ajustando, y los datos se ajustan, y la net va de tal manera que los datos que están más cercanos unos con otros se agrupan. Es muy interesante. Lo interesante es que, además, eso lo puedo representar en dos dimensiones. Ahí donde sale el mapa de Self-Organizing Map, ¿no es cierto? En dos dimensiones nos muestra la operación de una planta. Aunque les parezca mentira, esta es la operación de una planta. Aquí podemos ver que lo azul, si lo miran acá al costado, representa la distancia entre los datos. Azul significa muy cerca. Algo más brillante, más rojo o amarillo, representa diferencia entre los datos. Entonces significa que acá hay una región de operación, otra región de operación, otra. O sea que este proceso cambia de regiones de operación. Pues puede ser los datos de un proceso químico a través de un año, volcados en dos dimensiones. Y lo captura muy bien, como si acá tengo, por ejemplo, lo mismo, el mismo mapa, pero ahora los datos correspondientes a esa zona fueron proyectados. Esos son datos reales. A un determinado tiempo, esa cantidad de datos los presentamos y vemos que la captura muy bien esa zona. Y es una zona operativa, que depende de una serie de variables. Y después el tema de decir, bueno, sí, yo tengo distintos clústeres, distintas condiciones operativas. ¿Qué es lo que produce el cambio? Entonces puedo determinar qué variables son responsables de eso. Entonces voy atrás y puedo buscar, como le digo, en los datos históricos y puedo realmente saber qué pasó en determinada semana de todo ese año. Y qué variables han producido ese cambio. O sea, un poco la contribución de las variables. Determinados clústeres, la separación, las condiciones operativas, pero además determinar qué pasó. Esto me permite hacer un recorrido de 1 año, 2 años de datos en 10 minutos. Ahora, lo que nosotros hicimos es, como hay un montón de técnicas, y yo no sé cuál es la mejor para nuestro caso, hicimos un ambiente. Un ambiente que bajando los datos, como pueden ver, acá se bajan los datos de una planilla de Excel que viene del sistema de control distribuido, ¿no es cierto? Y empiezo a tomar esos datos y empiezo a procesarlos. Y este paquete, FastMan, que es Fast Manipulation Data, me permite hacer ese análisis en poco tiempo y probar distintos algoritmos. Y sacar mucha información del sistema, ¿no es cierto? Esto fue está desarrollado en Python, todo, el original. Y después lo implementamos en JAMP. JAMP es un programa que usan muchas empresas. Nuestro partner allá es ExxonMobil, ahí cerca de Luisiana, porque la planta está a 20 minutos de la oficina. Y ellos, los operarios y los ingenieros, están acostumbrados a usar JAMP. Un programa de manejo de datos es muy lindo en cuanto a gráficas y esas cosas. Un programa estadístico. Lo que hicimos es desarrollar una aplicación add-on en JAMP, donde incluimos todos nuestros desarrollos. Entonces los operarios y los ingenieros ahora pueden usar esto en la planta. Está instalado en el server y lo usan. Bajan los datos y acá pueden ver que hay un montón de técnicas de análisis, sobre todo preprocesamiento. Los datos iniciales ustedes no son limpios. Entonces hay que preprocesarlos, eliminar datos que no es, por ejemplo, hay variables que no, en determinado momento no tienen un valor, limpiarlos y después empezar a procesarlos. Y aplicar distintas técnicas, esta es la parte de preprocesamiento, normalizarlos, distintos métodos de normalización, y además distintas técnicas de proyección, distintas técnicas de clustering. Entonces, el usuario puede usar para sus propios datos y probar distintas técnicas con distintos parámetros y ver cuál es la que más se adapta a su problema. Es un lindo ambiente. Por ejemplo, acá, una vez que se le haga técnica, hay
parámetros que necesitan ser determinados. La mayoría de los defaults son óptimos parámetros, pero uno puede cambiarlos y usar sus propios parámetros. Se pueden visualizar los datos, allá tenemos los datos temporales, y acá los datos en 2 dimensiones. Ya están clasificados. Estas son distintas condiciones operativas. Lo interesante es que si yo pinto esto con el mouse, inmediatamente aparece allá. O sea, puedo determinar este clúster a este determinado instante de tiempo. En esa semana ocurrió ese evento. Es un evento que ocurrió esa semana. O sea, hay una correspondencia muy buena entre lo temporal y lo que es, una vez que proyectado, no se pierde la idea temporal. Además, podemos verlo en 3 dimensiones si queremos. Y después podemos ver el Self-Organizing Map para este tipo, para el mismo ejemplo. Sacar el mapa y proyectar los datos. Vemos que acá hay una condición operativa que ha sido proyectada y vemos que perfectamente captura esa región, ese momento del proceso cuando estuvo en esa región operativa. La construcción de las variables en cuanto a la formación de los clústeres. Y después, esto es interesante, podemos hacer un estudio de sensitividad. Es decir, si yo quiero analizar el efecto de algún parámetro dentro del método, cómo eso afecta la calidad de la solución. En este caso, lo que hago es un estudio de... Hay un método como PacMac que le mostré antes, que depende del número de iteraciones. Yo digo, bueno, si cambio el número de iteraciones, ¿cómo va cambiando la información que extraigo del proceso? ¿Cómo se descompone? Y vemos aquí que a medida que va cambiando el número de iteraciones, se encuentra más y más distribución de datos. Vamos, empieza por una región global y después busca más lo local. Y aquí es donde empezó todo esto, en realidad. Esta es la unidad, la aplicación. Aplicamos todas estas técnicas a esta unidad. Cuando empezamos este proyecto es una empresa una empresa china. No produce, no es una productora como que tiene plantas químicas. Lo que hace esta empresa es diseña y construye los aparatos. En este caso, un horno de pirólisis. El horno de pirólisis es una cosa mucho más grande que esto, ¿no es cierto? Probablemente ocupa todo el cuerpo de la universidad, así, aquí. Es tremendo. Y ellos lo arman y lo diseñan, lo construyen y lo venden. Entonces quería diseñar la nueva generación de estos tipos de reactores de pirólisis con todos los adelantos en cuanto a inteligencia artificial y machine learning. Entonces empezamos a trabajar con ellos, pero ellos están en China y yo estoy en Estados Unidos, entonces la única información que me mandaron son datos. Y ahí empezó todo. A partir de eso yo tenía que generar el proyecto. Esto es lo primero que hicimos. Nos mandaron varios ciclos de operación, el reactor trabaja en ciclos de 3 meses, porque después hay que parar y limpiarlos porque se conquistan los tubos. Y va cambiando el coeficiente de transferencia entre los tubos. Entonces hay que limpiarlos y volver a empezar nuevamente. Entonces hemos mandado varios. Esta es la información que tenemos. Acá están los tubos que entran, donde entra la nafta, ¿no es cierto? El petróleo, por decir, en este caso la nafta, se mezcla con vapor, ¿no es cierto? Se mezcla vapor ahí, se pasa. Este es el horno, la forma del horno, se pasa por la chimenea para precalentarlo. El precalentamiento se hace por la chimenea que ya está caliente los gases. Lo precalienta y entra a la zona de acá. Y acá se produce la pirólisis. Esta zona trabaja a 1000 grados. Es interesante. No se puede poner instrumento. Parte de lo que voy a mostrar es mostrar qué pasa cuando no tengo esa información y quiero ver qué pasa en la zona. Entonces desarrollamos un método para eso. Pero primero tenemos que empezar con los datos y entender qué estaba pasando. Y después, por supuesto, tenemos una serie de variables, está bien instrumentado, se mide casi todo, temperatura de entrada y salida, casi todo flow y esas cosas. Esto tenemos una buena cantidad de medidas, que son alrededor de 27 o 30 medidas de variables del proceso. Y esa es la información que nos mandaron para empezar a jugar. Estos son los datos para un ciclo, los flujos de hidrocarburos y los flujos de vapor, ¿no?
Entonces lo que hicimos primero empezar a jugar con los datos y esta es la proyección de los datos en 3 dimensiones. Y lo interesante es que pueden verlo, los colores ahí representan el tiempo. Azul es al principio de la operación y el rojo es al final. Entonces lo que podemos ver es que empieza acá, hay una evolución del proceso y termina acá. El proceso no está constante, va evolucionando, es una cosa importante. No es un proceso que se permanece en una región operativa, va cambiando, lo cual lo hace más difícil de, si quiero desarrollar un sistema de monitoreo, es más difícil, porque no es que se mantiene constante, va cambiando debido a la compensación y los cambios operativos que hay que necesarios para mantener una temperatura de pirólisis constante. O sea, va cambiando. Decimos la SOM, y este es lo que les mostré antes, este es el correspondiente a la unidad, que muestra varias condiciones operativas. Fundamentalmente estos son cambios globales. Hay 3 regiones. La primera acá es el startup, esto durante la operación del reactor, y esto al final cuando se hace el shutdown. ¿Cierto? Eso que me detecta, si aplico, por ejemplo, Principal Component Analysis, que es una técnica típica, ¿no es cierto?, lineal, me muestra una región acá, que es esa región que vimos antes, grande en el medio de la operación. Pero cuando analizamos el gráfico este, vemos que existen estas regiones, pero además hay otras subregiones acá, que no están bien definidas, pero existen, esos son los cambios locales, que duran días. Y no todas las variables, pero un set de variables cambia. Son cambios operativos, pero la técnica no lo detecta, porque detecta los cambios macroscópicos. Entonces, es lo que trato de mostrar acá, que aquella muestra los cambios macroscópicos. Y esta región la caracteriza como una sola región. En cambio, si aplico ParMac, pueden ver que esa región la subdivide en varias regiones. Y esto ParMac, como me caracteriza esa región perfectamente. Cambios locales me dan más clusters, por supuesto, que significan distintos cambios operativos. Ahora, falta ver si eso realmente ocurre, que es lo que también voy a mostrar después. O sea, si yo digo, bueno, me detectó que esta región la subdivide, pues ¿qué pasa si cambio esta? Pasa esta. O sea, pinto esta y pinto esta y digo, comparo los clústeres. Y me dice qué variables son responsables de lo que ocurre. Y entonces podemos ver que sí, cuando esta región corresponde a esto, ¿ves? Hay una relación entre el clúster y la parte temporal, y cuando se puso el nuevo clúster ocurre esto. O sea que hay un cambio operativo, porque hay un cambio en varios de los flujos de los hidrocarburos. Los cambios grandes fueron producidos por cambios en el vapor. Los cambios en los hidrocarburos debido a la acción de control que debe cambiarlo para mantener la temperatura de pirólisis, me produce este tipo de cambios. O sea que estas técnicas son capaces de detectar todo, lo local y lo global. Es muy importante eso. Y acá está el mismo algoritmo. Si lo hago al inicio con pocas iteraciones, ves que no separa las regiones, pero aumento el número de iteraciones y ya me la empieza a separar. Va de global structure a local structure. Es muy interesante ver cómo. Y este paquete permite analizar ese tipo de cosas. Y por supuesto, esta es la función, lo que se llama la loss function, que es la que trata de minimizar, ¿no es cierto? Y vemos que la primera región, cuando empezamos las primeras 100 iteraciones, es donde se produce el mayor recupero de información. Después hay algún tipo de recupero, pero no tan elevado como ese. El cambio así es debido a que el algoritmo está preparado para cambiar los pesos de los distintos componentes en función del número de iteraciones. O sea que
para un proceso del tipo que usan la gente de Computer Science, por ahí tengo que llegar a 450 iteraciones. En procesos químicos, realmente, las primeras 100 iteraciones me dan la información del proceso. O sea, tenemos idea de cómo usar el algoritmo en forma definitiva. De otra manera nos va a dar cosas que no son físicamente, que no están apareciendo físicamente. Sí. La primera parte es decir, tengo información de los datos, tengo métodos para sacar información de los datos, puedo caracterizar y sobre todo puedo guardar toda esa información en archivos independientes. Ya tengo todo eso. ¿Qué hago ahora con eso? Y bueno, ahora empiezo a hacer lo que se llama Supervised Learning. Pues ya tengo información de los datos, puedo usar, ¿cómo se usa el Supervised Learning? Bueno, hay distintas cosas que puedo resolver. Puedo hacer detección de fallas, un sistema de monitoreo que me permite determinar cuando el sistema cambia de condición operativa a una falla o cambia de distinta condición operativa, o puedo sacar un modelo predictivo como para desarrollar un nuevo sensor, soft sensor, o puedo hacer un sensor basado en imágenes, que es lo que les voy a mostrar acá ahora. ¿Cierto? Entonces, la primera aplicación, una vez que tenemos los datos ya estudiados, empezamos a entrenar un sistema para que aprenda cosas. La primera es, en este caso, como esta empresa quiere tener un sistema de monitoreo, que lo podrían hacer remoto desde su central a distintas plantas. Entonces desarrollamos el sistema de monitoreo, ¿no es cierto? Un sistema de monitoreo o detección de fallas, primero toma los datos, analiza, detecta que hay un problema, y una vez que detecta que hay un problema, trata de corregirlo, ¿no es cierto? Ahora bien, hay una serie de requisitos que este sistema de monitoreo debe cumplir. Y entre ellos es que debe seguir los procesos que son no lineales, como el caso de este reactor, que la planta no es estable, se va moviendo. Eso no es fácil porque ¿cómo detecto que es un movimiento de la planta o es una falla? Eso es importante. Debe ser rápido porque debo hacerlo en línea, ¿eh? Y debe ser robusta a no linealidad. Entonces lo que hicimos nosotros es desarrollar este algoritmo basado en conceptos de Machine Learning. Es muy interesante. Desarrollamos este sistema que se llama Adaptive K-Nearest Neighborhood, que es una técnica avanzada de procesamiento, ¿no es cierto? Supongamos que yo tengo un set de datos como este. Este set de datos acá es el dato que el algoritmo anterior me dijo de la condición operativa normal. Es como voy a entrenar mi sistema para que aprenda. Si algo ocurre acá adentro, es normal. Algo que está afuera es anormal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo determino la distancia? Bueno, analizo ese datos automáticamente. Lo hace. Y acá es cuando se va escapando de la zona. Con eso me permite determinar lo que se llama el threshold, el límite operativo, donde detecto que el sistema se está yendo. Esto es automático. ¿Cómo trabaja para ser adaptivo? Bueno, acá tengo el set de datos de vuelta. Y tengo 3 puntos. Un punto que hay ahí, otro punto que hay ahí, otro punto que hay ahí. Son 3 puntos nuevos. Si este punto que hay ahí, lo elimino, porque digo, no me agrega información nueva. Si este punto cae en el borde, es un punto interesante porque aprendo. El sistema aprende. Lo toma y se reajusta. Y si está acá, dejo, es una falla. Entonces, desarrollamos un sistema inteligente que sigue el proceso, pero cuando hay un cambio brusco, lo detecta. ¿Eh? Eso es lo que hicimos. Después había que implementarlo. Este prototipo está trabajando en la planta de Exxon, tiene la refinería y la planta química. Está instalado en la parte química, está funcionando en este momento. Ahora, de vuelta, Exxon usa Ignition para sus actividades de tipo. Ignition es un programa que te permite conectividad esas cosas
sobre todo lo instalás en un server y muchos usuarios pueden acceder a la misma implementación para distintas unidades al mismo tiempo. Entonces, acá viene de adaptarse uno a las técnicas que usa la planta. Entonces desarrollamos el paquete que ellos usan. Entonces, acá está la parte de operador. Acá está tu análisis offline, donde hacemos el análisis con Fastman para determinar los distintos niveles de operación. Inicio me permite hacer un manejo de los modelos, porque yo tengo varios modelos de condición normal, condiciones operativas, y sobre todo en el caso de Exxon tiene mucho lo que se llaman grade changes en la planta, trabajan distintos grades, distintos materiales, y tienen que cambiar continuamente cada 3-4 semanas. Entonces pueden guardar modelos, una library de modelos, y lo guardamos y lo usamos cuando sea necesario. Y después toda esta es la engine que trabaja en Python en un servidor. Esta es toda una interfase y el resto trabaja ya fijo en un servidor porque es la computer power que resuelve el problema. Lo aplicamos de vuelta y como le dije antes, este es un problema complejo porque la planta se mueve. Como recuerden que puedo tener estos casos, los 3 casos. La planta se está moviendo, tengo que prender, o la falla. Esto es lo que pasa si usamos una técnica normal, Principal Component Analysis o no, variaciones de eso. Interesante porque lo muestro porque lo blue es normal. Por supuesto, lo entrené para esa condición. Eso es donde entrené el sistema. Son los datos iniciales donde entrené el sistema. Pero cuando la planta empieza a moverse, no lo sigue. Y se va apartando más porque la planta va empeorándose en cuanto al caulking en los tubos. Se va apartando más y no lo sigue. Para este sistema es todo fallo. Ahora, usamos el nuestro, lo primero que hicimos fue determinar el threshold, esto para el set de datos acá. Y acá lo ven funcionar. Prácticamente todo es normal. Lo interesante es que van a ver algunos verdes. Los verdes son cuando el sistema está prendiendo. Se quiere ir, aprende, lo trae. Porque es una condición normal. Normal de la planta que está variando. Pero cuando hay un error al final, se va. La casa un poco más agrandada, ven cómo se va y lo trae de vuelta. Aprende, se adapta. El modelo se adapta y va aprendiendo. Y lo trae de vuelta. Hasta que es una condición que falla al final, que se va. Esa es la periferia. Ahí no hay manera que aprenda. La primera parte es la parte del startup, que por supuesto es anormal, hasta que se estabiliza. Va y viene acá, incluso que hay un momento que empieza a aprender nuevamente cuando vuelve dentro de la función operativa. O sea que puede seguir la planta, puede aprender un sistema inteligente. Y por supuesto, cuando esto ocurre, podemos determinar qué variables son las responsables del cambio de la planta. Esta otra parte de la visualización, que podemos visualizar la operación de la planta. Acá están los colores, están dados en función del tiempo. Azul al principio, rojo al final. Cómo la planta va evolucionando. Si tenemos Principal Component Analysis, ven que al principio es todo verde. Todo verde. Verde es normal. Good. Pero después todo rojo. Porque todo falla. ¿Se acuerdan que era todo falla? Si hago nuestro método, la visualización, todo verde. Solo acá, este es el final, que son las fallas. Esto es todo lo que ve el operador. La parte de visualización de esas cosas son específicos para cada aplicación. En este caso, los ingenieros de planta querían tener este tipo de visualización. Es una técnica muy poderosa porque realmente aprende. Es un tema inteligente. Y no es fácil de conseguir. El mismo problema, el mismo reactor. Fíjense que un solo
trabajo de una empresa me permite a mí desarrollar todos los temas. Hablé del reactor y de análisis en función de medidas que son externas. Pero ellos saben que querían ellos, fundamentalmente, poder hacer un seguimiento de los tubos. Porque los tubos adentro se van deteriorando. La expansión de los tubos, la condición de los tubos. Pero no hay medidas. Entonces, ahí vino la inteligencia artificial. En ese caso usamos lo que se llama convolutional neural network. Otra técnica de inteligencia artificial son redes neuronales muy avanzadas. Por ejemplo, lo que hace esta red, que se usa mucho para image processing. ¿Vieron cuando tienen los coches estos que son automáticos? Que tienen cámaras por todos lados. Esto lo procede eso, en tiempo real. Nosotros usamos para un proceso aquí. Lo que hace es editar una imagen. Estos son filtros. Pasan filtros a la imagen y capturan lo que se llama features. Por ejemplo, yo tengo una imagen de mi cara, pone un filtro para analizar mi nariz. Y es un filtro grande porque tengo una nariz grande, pero bueno, eso es lo importante. Entonces paso un filtro y capturo los features de mi nariz. Otro filtro para mis ojos. Varios filtros. Esa es la parte de convolución. Ahora eso crea algo de alta dimensión. Entonces después viene otra etapa que baja, tiene que reducir el grado de dimensión, entonces pooling se llama. Si tenés 8 números que representan algo, usás el más grande o el más bajo o el intermedio. Pero bajás de 4 o 8 números a 1. O sea, reducir la información. Esto me permite capturar todas las features de la imagen. Incluso puedo una imagen a muy baja resolución donde están todas las features. Y después la puedo recuperar la imagen, haciendo el proceso inverso. Eso es lo que hacemos acá. ¿Okay? Y de esta manera permite resolver distintos problemas. Este problema es segmentación semántica, donde separo algo del background. Después distintos tipos de actividades, como localizar distintos objetos, hasta encontrar los objetos y pintarlos con la forma. Y eso es lo que vamos a hacer acá. 2 minutos. Me falta un montón. Vayamos a... Este es el horno de pirólisis. Lo que hicieron, me pusieron cámaras infrarrojas. Acá están las cámaras. Pusieron 6 cámaras infrarrojas. No puedo acceder adentro, entonces tomo eso. Eso me da una matriz de temperatura. Lo que hicimos es convertir esa matriz de temperatura en una imagen. Ahí está. Entonces el operador ahora puede ver adentro, cosa que no podía ver antes. Esa imagen no existe, la construimos nosotros. Y a partir de ahí usamos la convolución neural network para sacar la parte de los tubos solo, pues yo estoy interesado en analizar los tubos. Muy rápido. Y ahí procesamos, estoy procesando distintas imágenes, como una window de imágenes que agregamos nuevas y comparamos. Y podemos detectar cambios en la característica de los tubos. En definitiva, esto es lo que puede visualizar el operador y esto es lo que visualiza el operador. Acá hay un cambio grande en la característica de los tubos debido a esta flare que ocurre. Y le podemos indicar en qué lado se está produciendo la flare al operador. Eso en tiempo real. Cosa que antes no tenía. Y poder determinar cómo los tubos, la capa se van expandiendo a medida que va cambiando. Aplicamos lo mismo también, pero en este caso un caso de aplicación de un laboratorio. Yo estaba siempre interesado en control de cristalizadores, donde se producen partículas. El problema de control ahí es que no podemos medir el tamaño de partículas. No existe más manera. Entonces son técnicas de image processing para determinar el tamaño de partícula. La imagen sale de la cámara, detección, segmentación,
se hacen máscaras, se identifica partícula por partícula. Eso me permite determinar el tamaño de partícula en real time. O sea, otra aplicación que muestra la ventaja de este tipo de técnica. Y finalmente, vamos rápido acá, es Reinforcement Learning. Lo que pasa acá es que tengo un agente que aplica una acción a un ambiente que se procesa. El ambiente me responde y me da mejoró o no mejoró el reward. Y me da el estado que tiene el sistema a partir de la aplicación. Entonces, con eso aprendo. Y trato de buscar aquella que me produce el máximo reward. Eso es lo que es Reinforcement Learning. Y ahí tengo que aprender sobre la value function, que es el reward, pero además la policy function, que es la política que uso de control para llevarme por la máximo reward. Eso lo aplicamos al vectorcito este donde tenemos el tamaño de partícula. Tenemos un sensor que cerramos, hicimos un sistema completamente machine learning para operar y controlar este equipo. En ese caso usamos el sensor basado en imágenes y ahora usamos Reinforcement Learning para desarrollar la técnica de control óptimo en línea. Y podemos capturar, esto es el tamaño de partícula, empieza pequeño y va creciendo. Esta la controlamos, el tamaño de partícula es la distribución, porque no es un solo tamaño, sino una distribución de tamaño. Queremos controlar también la distribución. Operamos dos variables como variable de control, de acción de control. El flujo de antisolvente, se agrega un antisolvente para permitir que se cristalice y cómo agrego el flujo, rápido o despacio, me va a producir partículas de bajo tamaño o alto tamaño. Si quiero que crezcan, tengo que darle de a poquito, como que hubiera que se llama starving of antisolvent. Si le aplico todo el antisolvent de golpe, solo partículas pequeñas, nucleación. Control de nucleación y crecimiento. Entonces, esta es la acción de control. Este es el producto final. Una distribución con un tamaño de partícula que yo quiero con un mean y una standard deviation. Ese es el objetivo. Y eso es lo que me permite esta técnica de desarrollar. No solo eso, lo hago para un tamaño de partícula, para distintos tamaños de partículas. Esto es 142 micrones, 152, 132 para mostrar que es versátil. Se aplica a distintos tamaños de partículas. Es muy interesante porque puedo controlar el proceso de nucleación y crecimiento. Es muy difícil. Pero antes no se podía hacer porque no había una medición directa al tamaño de partículas. Esta técnica me permitió hacer eso. Y esto es lo último, lo que estamos haciendo ahora, que esto es muy interesante. Estamos trabajando con estas técnicas de separación nuevas, electrolíticas, o pilas. Esta es una pila de alta temperatura que se usa en los camiones eléctricos. Trabajamos con una de las japonesas. Ahora este tema. Acá lo que pasa es que utilizan electrodos y membranas. Esas membranas que permiten pasar algunos iones y otros no. Son nuevas y se van mejorando a día. O sea, la performance de estos equipos depende mucho de las membranas y de los electrodos, que son con polímeros y sustancias químicas, que la van generando día a día. El problema de aplicar machine learning acá es que no hay datos, porque es todo nuevo. Entonces desarrollamos una técnica que permite estudiar el problema y no solo eso, mejorar el diseño de las sustancias que ponemos dentro de las membranas para mejorar la calidad. O sea, llegamos a la parte de molecular structure. Eso es muy interesante. O sea, de acá lo que hacemos es esto todo a nivel molecular, hacemos simulaciones moleculares, ¿okay? A partir de una estructura molecular, y podemos desarrollar un modelo que me permite optimizar la performance del sistema. Usamos un concepto que se llama transfer learning. Hago todo con datos simulados y después el preentrenamiento. El fine-tuning del modelo lo hacemos con datos reales. Entonces el sistema aprende, conserva la memoria y aprende lo nuevo.
manejamos los learning rate a distintas partes del proceso. Parte del proceso aprende, parte del proceso mantiene la memoria. Pero lo interesante viene acá. Podemos hacer la predicción, pero después cómo volvemos hacia la parte molecular. Eso es lo que se llama modelos regenerativos, generativos. Estos modelos generativos permiten la exploración eficiente de chemical space y la generación de nuevas moléculas. Se puede generar nuevas moléculas que tienen capacidades que me predijo el optimizador. Es muy interesante. Bueno, esto es lo obvio, pues son las conclusiones. Estos son los responsables. Los responsables de esto, que son los que laburan, realmente yo solo hablo, pero ellos laburan. Y les doy con el látigo de vez en cuando. La mayoría, algunos de ellos ya están trabajando. Dow agarró casi todos mis estudiantes. El grupo de investigación de Dow es muy fuerte en esto, se los toma. Estos son los sponsors. Esto es el ESIC. Es un complejo muy lindo. Tenemos todos, este es el tigre, somos los Tigers, y tenemos el tigre. Existe el tigre. Lo llevamos cada partido alrededor de la cancha. Y esto es, la cancha tiene 110.000 personas. Es un estadio fantástico. Y los colores no tienen nada que ver con que yo sea de Boca. Gracias.